tardes a todos. En primer lugar, quiero darles la bienvenida a la casa de la familia Pinzón, a la casa Martín Alonso Pinzón, que así la llamamos, pero que no es ni más ni menos que la casa de toda la familia Pinzón que vivía aquí, pues, en pleno siglo XV, y era la casa familiar. El ayuntamiento se la compró a una familia que ya había estado bastante modificada por la propia familia, dado que era la casa donde vivían ellos, pero sí quedó una serie de sitios, paramentos y demás, que era lo originario de la familia Pinzón. La hemos restaurado más o menos bien y hoy alberga, pues, este museo de la familia Pinzón, del descubrimiento de América, de las cosas relacionadas con el descubrimiento, y también sirve, cómo no, para eventos tan importantes como estos relacionados con la historia del descubrimiento. Hoy, de la mano de la Subdelegación de Defensa en Huelva y también de la Real Sociedad Colombina Onubense, nos trae un evento que nosotros consideramos de vital importancia para Palos de la Frontera y para su historia. Un evento que es la presentación de un libro, se llama, después diremos el título, por lo que voy a decir a continuación. Siempre, si hacemos una búsqueda de los libros que se presentan a lo largo del año, durante todos estos años atrás, vemos que hay algunos libros, algunos artículos, algunos tratados relacionados con Cristóbal Colón o relacionados con el descubrimiento de América. Pero si ponemos la búsqueda a el nombre de Martín Alonso Pinzón o la familia Pinzón, pues raramente vemos ningún artículo, ningún libro que trate sobre estos personajes. Y esto creo yo que es injusto, y es lo que ahora mismo el autor de este libro, el coronel don Juan Ángel López Díaz, ha venido a solventar lo que hacemos cuando buscamos la presentación de los libros que hay en la actualidad. Y es que se trata de un libro dedicado a Martín Alonso Pinzón y a la familia Pinzón y a la importancia que tuvieron en relación con el descubrimiento de América. Y Martín Alonso Pinzón, que lo titula el libro Martín Alonso Pinzón, un olvido injusto, Martín Alonso Pinzón fue uno de los codescubridores importante y decisivo en el descubrimiento de América, importante y decisivo para Cristóbal Colón. ¿Por qué? Pues porque Cristóbal Colón, cuando llegó a Palos de la Frontera, era un total desconocido en la zona. No tenía, como decían algunos escritos, prestigio ninguno como navegante. Sin embargo, la familia Pinzón, que era los que dominaba la navegación en toda esta zona, fueron los que, de su mano, los que introdujeron a Cristóbal Colón en toda la marinería del Tinto y del Odiel. Convencieron a los marineros para que esa tarea que quería llevar a cabo Cristóbal Colón pudiera llevarse a cabo, y es convencer a sus amigos y también, como no, a los que trabajaban con la familia Pinzón para que se embarcase en esta aventura del descubrimiento, en esta aventura de ese viaje a lo desconocido que después resultó ser un gran descubrimiento. Y además de eso, también fue decisivo los hermanos Pinzón y sobre todo Martín Alonso Pinzón cuando fue necesario a lo largo de la travesía del viaje. Tuvo que cambiar el rumbo en el viaje y tuvo que sofocar una rebelión dentro del propio viaje cuando los marineros, a la vista de cómo iba el viaje, estaban amotinados para volver, porque querían volver de esa aventura.
y sobre todo la injusticia de la historia con Martín Alonso Pinzón, yo creo que se debe mucho a que Martín Alonso Pinzón, a los 15 días de volver del viaje, murió en el monasterio de la Rábida, está enterrado en el monasterio de la Rábida. Eso hizo dejar el campo abierto solo y exclusivamente a lo que decía Cristóbal Colón y a lo que decía, lógicamente, el Diario de Colón. No tuvimos la oportunidad, no se tuvo la oportunidad de contrastar lo que decía Cristóbal Colón con lo que decía o pudiera haber dicho Martín Alonso Pinzón. Así que ese es el gran olvido que, desgraciadamente, los acontecimientos históricos han hecho de que Martín Alonso Pinzón pues, no tuviera ninguna relevancia dentro de la historia escrita y que nos ha llegado hasta nuestros días. Hay algunos autores y investigadores que hacen ensalzar la figura de Martín Alonso Pinzón a través de sus búsquedas a lo largo de los pleitos colombinos. Hoy aquí se va a presentar un libro que yo creo que va a poner luz de la investigación sobre lo realizado precisamente por Martín Alonso Pinzón y la familia Pinzón. No debemos olvidar que Vicente Yáñez Pinzón también fue importante dentro del descubrimiento de América y lo que vino con posterioridad. Francisco Martín Pinzón tenemos menos datos de él, pero sí fue uno dentro de la familia también de relevancia. Así que yo quiero agradecer a Juan Ángel López Díaz que se haya acordado de Martín Alonso Pinzón y sobre todo que se haya acordado de venir a la casa de Martín Alonso Pinzón, que yo me imagino las conversaciones que tuviera Cristóbal Colón con Martín Alonso Pinzón aquí en estos muros, exponiéndole todo aquello que tenía en la cabeza Cristóbal Colón y cómo lo acogería Martín Alonso Pinzón aquí, en estos muros, como digo. Y gracias a eso, como eran los que, entre comillas, mandaban en la navegación de toda la zona, gracias a eso se pudo poner en marcha el descubrimiento de América. Así que agradecido y encantado. Leeremos, aunque es muy corto el libro, lo leeremos con atención. Muchas gracias. Señor alcalde de Palos, querido Carmelo, presidente de la Audiencia Provincial, fiscal, jefe, coronel director del CDA El Hermosillo, comandante naval de Huelva, delegados territoriales de Economía, Educación, Medio Ambiente, secretaria judicial, teniente coronel comandante del campo de maniobras del Picacho, corporación municipal, Sociedad Colombina Onubense, miembros de la Sociedad Palósfila y Pinzoniana, representantes de medios de comunicación y de la universidad, señoras y señores, pues bienvenidos a todos vosotros y a todas vosotras, y en particular también al presidente de la Real Sociedad Colombina Onubense, que me acompaña en la mesa y sin cuyo apoyo pues tampoco hubiera sido posible esta presentación. Dicho lo cual, voy a procurar ser razonablemente breve. Hoy tenemos con nosotros al coronel de Infantería de Marina, es casualidad que los dos seamos infantes de Marina, en situación de retiro, don Juan López Díaz, que nos va a presentar, como todos sabéis, su libro Martín Alonso Pinzón, un olvido injusto. Ya lo ha dicho el alcalde, ningún sitio mejor que este, la Casa Museo de los Pinzón en Palos, para presentar este libro. Voy a glosar brevemente su currículum. El coronel de López Díaz nació en Ferrol, es gallego, e ingresó a la Escuela Naval en el año 73. Como teniente ha ocupado destinos fundamentalmente en la Fuerza, tanto en el Tercio de Armada como en la Agrupación de Infantería de Marina de Madrid. De capitán ha mandado a compañía de fusil y compañía de plana mayor en el segundo batallón del Tercio de Armada, que lo mandó luego de teniente coronel.
Como coronel, pues tuvo la suerte de mandar el Tercio Norte de Infantería de Marina. Además de eso, ha ocupado otros destinos, como jefe de inteligencia y operaciones en la agrupación de desembarco, profesor en la Escuela de Aplicación, donde lo conocí siendo yo un joven alférez. Ha estado de observador de Naciones Unidas durante la guerra en la antigua Yugoslavia. Ha estado destinado en Estado Mayor de la Armada, Estados Mayores Conjuntos, Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, y también tuvo la suerte, seguro, de ser agregado de defensa en Angola, Mozambique, Namibia, Lesoto y Sudáfrica. Quiero recordar que el primer agregado en Sudáfrica. Infantería Marina, sí. Sin duda. Como cursos, pues como demuestra el que haya escrito este libro, es paracaidista, diplomado en comunicaciones tácticas, técnicas pedagógicas, porque ha sido profesor, como digo, Estados Mayores, tiene el curso del NATO Defense College de la OTAN en Roma, y el curso de guerra anfibia en el Reino Unido. Habla y tiene reconocido el inglés y el portugués, y el ruso pues también lo habla, porque bueno, fue de los primeros en estudiar ruso en España hace ya mucho tiempo. Ha escrito muchísimos artículos, en particular relacionados obviamente con temas de seguridad, defensa, geopolítica, etcétera. Ha escrito capítulos de libros, innumerables publicaciones de diferentes revistas. Pero bueno, cuando dejó la vida activa como militar, pues ha decidido dedicarse a hacer ensayos históricos. Comenzó con un libro llamado Panamá, Corazón del Imperio Español, su primera publicación en el año 2019, y esta segunda publicación dedicada a Martín Alonso Pinzón, Un olvido injusto, y tiene en preparación otras dos. Bueno, una de ellas creo que ya terminada y lista para ser editada. ¿Puedo anticipar algo, mi coronel? Sí. Bueno, pues una es sobre epopeyas magallánicas y la otra es sobre Juan Ladrillero, un vecino de Moguer y también insigne navegante español. El título del libro, como decía antes, que hoy nos presenta Juan López, es toda una declaración de intenciones, como decía y como apuntaba el alcalde, ¿no? Martín Alonso Pinzón, Un olvido injusto, y que llegó a mis manos de una manera casual. La verdad es que, bueno, pues hacía tiempo que no tenía contacto con el coronel, pero de una manera casual vi en un resumen de prensa que lo presentaba en Conil de la Frontera. Y me sorprendió muchísimo porque no conocía su faceta como escritor. Sí como profesor porque lo sufrí. Dicho lo cual, pues evidentemente compré el libro, lo leí y, como bien dice el alcalde, a pesar de sus 500 páginas, que asustaba al principio, he de confesar que siendo un ensayo histórico se lee de una manera fácil, puesto que tiene un estilo ágil y riguroso. Y a partir de ahí contacté con la Real Sociedad Colombina y teníamos que hacerlo en Huelva, que es la cuna del descubrimiento. Llevo aquí unos cuantos meses, pero ya lo sabía antes, pero bueno, ahora lo sé con mucha más razón. Inmediatamente puse en contacto con él, no dudó un instante, es más, le hizo una ilusión especial, obviamente, y cuando ya le dije que el alcalde y el Ayuntamiento de Palos pues, cedían graciablemente esta casa, pues ya fue como, bueno, pues imagino que como un niño el Día de Reyes, casi, ¿no, mi coronel? En fin, como digo, es un libro que se lee de una manera fácil, lo cual no quita que sea riguroso. Tiene una bibliografía extensísima que da prueba de ese trabajo riguroso. Cita, y lo citará en su presentación, a múltiples escritores sobre el tema, David González Cruz, Luis Manuel de la Prada, a Las Casas, Oviedo, Gomara, Garcilaso, Romeo de Armas, en fin, una lista, por supuesto, Fernández Duro, etc. Es un libro de consulta imprescindible sobre este asunto, porque aunque se trata de un tema que pudiera parecer manido, se ha escrito mucho sobre la gesta descubridora, sobre Colón, sobre los Pinzón, siempre hay aspectos oscuros, lagunas por descubrir, sobre todo teniendo en cuenta los intereses presentes en esta gesta y la propia personalidad de los dos principales protagonistas. Un Colón visionario, persuasivo, insistente, ambicioso, enigmático. Un Martín Alonso más impulsivo, ligeramente indisciplinado quizás, con grandes lotes de liderazgo, un excelente marino. Lo cierto es que al principio eran buenos amigos, o al menos se entendían bien, pero tras el descubrimiento se convertirían, quizás por el propio descubrimiento, en yo diría casi enemigos. El autor nos va a hablar, o habla en su libro, de la importancia de la mujer de Colón y de su familia. Nos habla cómo Colón pues no puso un duro en la gesta, mientras que Martín Alonso Pinzón sí que aportó recursos. Nos dirá cómo Pinzón fue el que eligió los barcos, cómo sin él hubiera sido imposible que esos marineros de Palos, Palermos, hubieran embarcado, porque su experiencia en las cosas de la mar,
el prestigio que gozaba como marino, pues era la mejor garantía para el éxito de la empresa, ¿no? Nos va a contar cómo hubo un acuerdo Colón y Pinzón, como decía el alcalde, cómo Pinzón abortó los motines, cómo fue responsable de que cambiase el rumbo. Dedica páginas a hablar del prenauta, tal vez Alonso Sánchez de Huelva. En fin, como digo, nos describe a un Colón desagradecido a posteriori con Pinzón, pero no solo con Pinzón, a un Colón desagradecido con Palos y con los Palermos, e incluso con los monjes de la Rábida que tanto habían hecho por él, ¿no? En fin, esas son todas las cosas que, tanto es así, tan desagradecido estuvo Colón con Palos que no se pasó por aquí siquiera, ¿no? Sino que directamente se fue a Lisboa y de allí pues a la corte, ¿no? Un olvido injusto, a fin de cuentas, ¿no? Un olvido injusto. En definitiva, y para dejar paso a la palabra a Juan López Díaz, el coronel López Díaz, un libro que trata de poner en su justo sitio al, como decía el alcalde, un auténtico codescubridor, ¿eh? El coronel no pretende quitar mérito a Colón, el coronel no pretende desmitificarlo o quitarle su valor. Colón, gracias a su empeño, realmente se llevó a cabo la empresa, eso es indudable. No se trata de quitar, se trata de poner a Martín Alonso Pinzón, cuanto menos, a la altura de Cristóbal Colón. Y sin más, mi coronel Juan, tienes la palabra. Me pongo ahí ya, ¿no? Sí. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por venir. Reconozco que he dado esta charla muchas veces, o algunas veces, y comprendo que en esto estoy sobrecogido, sobre todo por el lugar en el que me encuentro. He venido a esta casa museo en varias ocasiones, yo con mi mujer, con mi familia, etc. He vivido muchos años en Cádiz y tengo una casa en Conil, y por eso soy consciente, como ha dicho muy bien el alcalde, de la importancia que tiene esta casa. Esta casa para mí, mi interior es muy importante. O sea, creo que verdaderamente esta es una casa que ha influido en la historia de la humanidad, igual que el pueblo de Palos. Y también tengo que decirles que de las audiencias que he tenido, la audiencia más elegante que he tenido de las 8 o 9 que llevo hasta ahora. Así que enhorabuena al pueblo de Palos, alcalde, tienes un gran pueblo. Quiero darle las gracias, por supuesto, al excelentísimo Ayuntamiento de Palos, al excelentísimo señor alcalde, que ya le he dado también las gracias porque viene de Madrid, de sus trabajos en el Senado, y después de 2 horas de tren, como he estado yo esta mañana, viene ahora a oírme, así que muchas gracias, alcalde. Gracias también a la Real Sociedad Colombina, a su presidente, con el que he estado esta mañana, y, por resumir, porque ya lo ha dicho el señor coronel, pues quiero darle las gracias a las autoridades civiles y militares y jurídicas que han venido y, en general, a todos los presentes. Esta mañana, cuando venía en el tren, se me sentó al lado un chaval en Córdoba, creo que fue, y venía estudiando, yo creo que medicina. Y ya llegando a Sevilla ya le pregunté quién era, qué hacía, etcétera, etcétera. Y sí, estudiaba medicina, venía a examinarse, no sé muy bien por qué, a Sevilla. Y como soy un pesado, siempre tengo el mismo mantra, que es, ¿tú sabes quién fue Martín Alonso Pinzón? Me dijo, no. ¿Y Colón? Ah, sí, Colón sí. Entonces la pregunta es, ¿tienen ustedes ahí el cuadro este? Que sé que en este foro pues, es muy conocido, que es el primer cuadro del descubrimiento de América, del año 1536, y saben que este personaje de la capa roja, de la quijada ahí, es el único cuadro que tenemos con la imagen real o no, de Martín Alonso Pinzón. Y ahí está al lado del emperador Carlos y del rey Fernando, y al otro lado, como su igual, está Cristóbal Colón, y el del bonete dicen que es Américo Vespuccio. Entonces la pregunta es, ¿por qué 40 años después del descubrimiento de América, más o menos, estaba en ese lugar, estaba en la división de honor de los personajes de la historia, y 500 años después prácticamente es un perfecto desconocido? Ya no digo nada de cómo es la educación actual, que se trata de que la historia no sea una asignatura importante o troncal, ni nada de eso, pero ¿por qué ha pasado esto de que haya bajado tanto de categoría? Y claro, una de las razones es ¿quién hace la historia? Los historiadores, los cronistas hacen la historia. No es que la hagan ellos, la escriben, la redactan. Entonces,
después de 1492 hasta 1898, el cuarto centenario, desde 1883, un capitán de navío, por más señas, llamado don Cesario Fernández Duro, fue marino, fue gobernador en las Islas Carolinas, pero más que marino, él fue historiador, llegó a ser secretario permanente de la Real Academia de la Historia. Desde 1883 a 1898 escribió no uno ni dos, escribió 5 libros sobre Martín Alonso Pinzón, defendiendo a ultranza a Martín Alonso Pinzón y sobre todo intentando demostrar que esa acusación tremenda de Colón el 21 de noviembre de que deserta no fue verdad. Hizo 5 libros, pero le respondieron Harris, un historiador francés, nuestro José María Asensio, que luego descubrió la diferencia entre Marchena y Juan Pérez, hablaremos de él, pero en fin. Asensio le contestó y le dijo, no tiene usted razón, Fernández Duro, fue desertor, fue cobarde, fue ruin, fue envidioso y merece, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hasta 150 años después prácticamente, Juan Manzano escribió también sobre los Pinzón, 3 tomos. Si hay algún documento que se necesite sobre los Pinzón, está en ese libro. Pero ¿qué pasa? Manzano reconoce la importancia de Martín Alonso Pinzón, pero también cree que fue desertor. Dice, pero bueno, desertó. Lo que pasa es que dice, desertó, pero un poquito. No permanentemente, sino él quería volver. En fin, que tampoco... Hubo que esperar hasta el 2005, cuando este autor, Varela Marcos, tiene un libro que se llama Colón y Pinzón, Descubridores de América. Dice en el prólogo, mis colaboradores y yo estábamos haciendo un libro sobre las relaciones entre Colón y Pinzón en esa navegación. Y al cabo del trabajo nos dimos cuenta de que la historia que conocíamos, pues no era verdad. Verdaderamente, como dijo el fiscal Villalobos, el descubrimiento de América fue cosa de 2, de Colón y de Pinzón. Y cambió el título del libro. En el medio, entre ese periodo de Manzano y más o menos por ahí, hubo una serie, yo le llamo héroes, porque cuando empecé a leer sobre esto, pues había tan pocos libros que los más famosos eran estos, de Manfredi Cano, de Marchena Colombo, que creo que fue presidente de la Colombina aquí, Carlos Rivera, Benito Íñiguez, que tiene un título tremendo que es Martín Alonso el calumniado, le llama el título. Que es, bien, Blasco Ibáñez, el novelista en Los Argonautas, también lo pone bien, Carlos Pereira, etcétera, etcétera. Entonces, González Cruz ya en el 2020, en una charla, en un vídeo, dice, Colón fue muy ingrato con quienes hicieron posible que él descubriera América. Fue un gran propagandista que engrandeció su figura desprestigiando a los que le ayudaron y fueron imprescindibles, como pasó con los hermanos Pinzón. Y don Luis Manuel de la Prada, en este mismo foro que estamos ahora mismo, dio una brillante conferencia titulada La otra versión del descubrimiento, en que hace una defensa a ultranza de Martín Alonso Pinzón también y pone en valor a Pedro Vázquez de la Frontera, un Palermo, a la hora de descubrir los vientos y las mareas y las corrientes en el Atlántico, al ir desde Funchal en 2 viajes al norte y al sur de las Azores, para que luego esa información se le dé a Colón, etcétera, etcétera. Pero a lo que voy, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que podríamos llenar 50 transparencias de historiadores y de libros sobre Colón, y no acabaríamos. Y si pongo 100, las lleno también. Y dudo que pudiera hacer 2 o 3 transparencias de autores que han defendido a ultranza a Martín Alonso Pinzón. Entonces, ¿por qué no conoce nadie a Martín Alonso Pinzón? ¿Tendremos algo de culpa los españoles? Pues no lo sé, pero dejo la pregunta en el aire. De todas formas, hay un problema que lo dice este autor. Dice, cuando un error entra en el dominio público, ya no sale nunca más de él. Las opiniones se transmiten hereditariamente y al final esto se convierte en la historia. Y esto es lo que ha pasado. Hubo una leyenda colombina en el siglo XIX, los Rosselli de Lorgues, muchos extranjeros, Rosselli de Lorgues, Washington Irving, Humboldt, etcétera, Cantú, y eso es lo que se quedó. Y no hubo manera de desmontar esa historia que se creó en esa época del final del XIX. No ha sido posible. Han pasado 400 años y la idea que tenemos del descubrimiento prácticamente es la misma. Solo hubo un héroe, hubo 100 participantes en esas carabelas, nao y carabelas, pero solo conocemos a uno. Solo hubo un héroe, un Don Quijote, y el resto fueron Sancho Panzas. Pero tenemos la esperanza de Fray Luis de León, que dice, cuanto en tinieblas tiene asiento y cama, la tiene por un tiempo, y finalmente, por oscura que esté, levanta llama.
Bueno, han pasado 400 años, la llama no sale, pero como han visto ahí, parece que en los últimos años hay algo más de movimiento. Confiemos en que eso sea así y en el futuro pues la llama acabe por fin de levantar. ¿Quién fue Pinzón? Ese hombre a quien el fiscal del rey quiso anteponer al almirante de la mar Océana reclamando para él más justificado título de descubridor y que de hecho dijo que había sido codescubridor con Colón. Pues a diferencia de Colón, que dicen algunos que tiene más información que muchísimos reyes, muy poco sabemos de Martín Alonso Pinzón y de su familia. Parece que son del norte, nace en 1440, de Aragón, Jaca o Cantabria. Sus ancestros emigraron a la conquista de León. En fin, lo que está claro es que en el 92 estaba afincado en la villa de Palos. Abuelos, padres, habían sido marinos, el abuelo fue buzo, fue ciego, de ahí viene el nombre de Pinzón, viene de ahí, de que en esa época parece que a los pájaros Pinzón, para que cantasen mejor, se les cerraba la vista, se les quemaba la vista, para que no pudieran ver, y no sé por qué cantaba mejor. Como el abuelo era ciego y cantaba bien, se le puso Pinzón, de ahí viene el apellido, eso dicen. Su padre también fue marino, dicen que tuvo barcos, tuvo dinero, digamos, pero también fue salvador de náufragos. En los pleitos que hemos hablado el alcalde, con rara unanimidad, más de 40 testigos dicen que era un hombre prominente, prudente, sabio, audaz. No había hombre tan determinado para las cosas de la guerra por mar y tierra. Navegó con hasta 3 barcos, navegó por el Mediterráneo, Canarias, Guinea, Azores, norte peninsular y de Europa, y el océano rumbo a Islandia, dice Morales Padrón. Viajó a Italia en el 92 y visitó la Biblioteca Vaticana de Inocencio VIII, cuyo cartógrafo era Martellus, para obtener noticias sobre tierras al oeste. El mapa de Martellus, el plano, que es este que tienen aquí, 1489, 3 años antes de que salieran a descubrir, un autor francés, Paul Galez, está convencido de que todo esto que se llama la cola del dragón ha conseguido identificar puntos que hay en este plano con Sudamérica. Y un punto tan pequeño como el lago Titicaca, que está por ahí, existe en este plano de Martellus. Y los ríos Orinoco, Amazonas, las cordilleras de los Andes, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero con ello decir? En 1489 había un mar tenebroso, sí, pero había conocimientos de lo que había al otro lado del Atlántico. Los tenía Martellus, se los dieron los chinos a Martellus, parece que dicen que sí, pero no se trata de que en 1492, si no hubiera salido Colón y Pinzón a navegar, alguien lo hubiera hecho, porque había conocimiento de tierras al otro lado del Atlántico, a poniente. Vicente y Francisco Martín Pinzón, los hermanos de... Como dice Cecilia Begoul, una historiadora americana que murió directamente en Simancas, tantos años estuvo allí, excepto Colón, es la historia posterior de las dotaciones más destacadas. Como saben, descubre Brasil en 1500, en enero. En este sentido, alcalde, quiero aprovechar y hacerle una petición aquí, más que nada, aparte de ser alcalde, senador y tiene más influencia que yo. Como sabe, en el año 25 será el 525 aniversario del descubrimiento de Brasil por Vicente. Los portugueses, como pone en la chisma de abajo, ellos dicen que ellos descubrieron Brasil. A ver, ¿dónde está el punto? No sale en la pantalla, hay que verla aquí, es igual. Los portugueses dicen que descubrieron Brasil y no fue así. Entonces deberíamos de hacer algún esfuerzo para que no nos roben el descubrimiento de Brasil, que fue por Vicente Yáñez Pinzón. Pero, en fin, inténtelo. Fue un gran navegante y lo llamaron a las juntas de navegantes de Toro y de Burgos, porque eran los mejores navegantes de la época. Estuvo con Américo Vespucci y en los navegantes de Toro estuvo con los Colón. Lo quisieron hacer gobernador de Brasil, pero como era un gran nauta, dijo, no, miren ustedes, majestades, ustedes le acaban de dar Brasil por Tordesillas a los portugueses. Me va a destinar a un sitio en comisión de servicio y a los 2 meses me voy a tener que ir, porque eso que me dan para ser gobernador es portugués. Y además me lo tengo que pagar yo, la expedición se la pagaba él y renunció a la gobernación de Brasil. Tampoco pudo ser corregidor de Puerto Rico. Es que tuvieron mala suerte los Pinzón. ¿Por qué? Lo nombraron corregidor de Puerto Rico, se fue a Santo Domingo, estaba Nicolás Obando y se negó en Redondo, no se sabe por qué, a que ocupara su puesto en Puerto Rico y se tuvo que volver a España. O sea, auténtica mala suerte. Estuvo en la expedición con Solís para buscar un paso a las Molucas.
Lo que pasa es que fue una cosa muy rara, dividieron el mando, la parte marítima era de Solís, la parte terrestre de la expedición era de Vicente Yáñez Pinzón. Solís no quiso pasar del Yucatán. Vicente dijo que quería seguir más para ver si encontraban el paso. Solís se negó, volvieron a España, Pinzón lo denunció, Solís acabó en la cárcel. Pero luego, ¿a quién eligen piloto mayor? A Solís. ¿Por qué no eligen a Vicente? Pues no se sabe. Dice el autor, creo que es el padre Ortega, dice, a Vicente le faltaba ese punto de ambición que tienen los mediocres para llegar a algo. Y es verdad, le faltó ese punto de ambición para ser algo más. No fue más. Se murió en Sevilla, después de casarse por segunda vez, no se sabe dónde está enterrado, se cree que en la parroquia de Santa Ana, en el centro de Sevilla. Pero fue un gran navegante, posiblemente el mejor navegante del XVI. Tengan en cuenta que navegó desde Cabo San Agustín hasta el Yucatán en el siglo XVI. De esa época fue el navegante que más millas hizo por ahí. Francisco Martín es el segundo hermano, pero digamos que el tercero en relevancia. Fue maestre de la Pinta, muy importante, porque cuando en el viaje de regreso, en el tornaviaje, Martín venía muy malo. Así que el que gobernó la embarcación en el tiempo del temporal, que fue el mayor del siglo después de Azores, fue Francisco Martín, fue el que trajo la embarcación a Bayona. Pero además navegó con Vicente a África, en el asalto a Argel, llevó provisiones y dineros a Italia, en el tercer viaje de Colón participó, estuvo con Vicente en Brasil y en el cuarto viaje de Colón se ahogó. Triste, ¿no? Estas son la historia de los dos grandes hermanos de Martín, unos grandes navegantes, grandes desconocidos. Y fíjense que Fernando no les hizo título de caballero hasta 1501, que yo creo que es un poco tarde, ¿no? 9 años después del descubrimiento. De Colón se habla mucho en el libro, pero yo he querido centrarme solo en un punto, que es: Colón se queja de que en España le pusieron ruedas en los palos de la carreta. ¿Es eso verdad? Vamos a ver. Fray Juan Pérez fue a Santa Fe, habló con la reina y le dijo: recibe otra vez a Colón, que tiene un buen plan. Y gracias a eso, Colón se hicieron las capitulaciones y salió a navegar. Si no es por Marchena, Colón no vuelve a Granada, Colón no sale de España. Marchena, 3/4 de lo mismo. No sabemos muy bien de qué lo conoce. Sabemos que gracias a él hace la primera entrevista en Alcalá de Henares con los reyes católicos. Marchena conoce a Talavera, que era el confesor de la reina, que es en última instancia el que convence a la reina también para que lo deje ir. Quintanilla era ecónomo, vive Colón en su casa, le da dinero el tiempo que está en España. Quintanilla conoce al cardenal Mendoza. El cardenal Mendoza es el tercer rey de España, era llamado. Los duques de y Medinaceli. Vivió en casa de ellos en los dos. Y Medinaceli, en el puerto, le mandó una carta a los reyes y le dijo: tengo un hombre que tiene este plan, podría hacerlo yo con 2 de mis carabelas, pero creo que es un plan para la corona. Y se lo exporta a los reyes para que lo... Juana de la Torre, el aya del príncipe Juan. Los judíos, Zacuto, el mejor astrónomo de la época que había en Europa. Luego trabaja para los portugueses y planifica el viaje de Vasco de Gama. Cabrero, Juan Cabrero, un gran olvidado también. La mano derecha y la mano izquierda de Fernando el Católico. Tenía un hermano en Bizancio, cuando la conquistan los turcos. Entonces le pide a Fernando que deje ir a Colón al otro lado para que traiga riquezas, se haga una expedición y se pueda rescatar a su hermano, etcétera, etcétera. Y Fray Diego de Deza, que es un personaje tan importante, dice Colón de los dos, de Cabrero y de Diego de Deza, él fue, se refiere a Deza, la causa de que sus altezas hubiesen las Indias y que quedase en Castilla, que ya estaba yo de camino para afuera, y ansí el señor camarero de su Alteza se refiere a Cabrero, o sea, su mujer, doña Felipa Moniz, que fue para mí la mayor sorpresa quizás, yo creo que debería de tener una mayor investigación, la familia Moniz de Perestrelo, porque la familia Moniz era noble y emparentada de la monarquía portuguesa. No se podía casar, no se pudo casar sin la autorización de Juan II. Su primo, Álvaro de Portugal, fue 15 años como presidente del gobierno de España, del Consejo de Estado en Castilla, el único extranjero que hubo. Todo el periodo de Colón en España, este pariente político de él era el presidente del Consejo de Castilla. Le dio dinero, ese ochavo que pidió Colón del dinero que se supone que adelantó, que no se sabe qué adelantó, porque no adelantó nada, en cambio se lo repercutió el presidente del Consejo de Castilla unos años después. Y era tío de la reina Isabel. Su sobrino, el sobrino de Felipa, Pedro de Noroña, mayordomo de Juan II, padre de Martín, el noble que mandó Juan a recoger a Colón a Lisboa para llevarlo al Valle del Paraíso. Su hermana Iceu, hermanastra, porque era
La madre era la segunda del padre de Felipa, ya sé que es un lío, pero el padre de Felipa se casó 3 veces, ¿vale? Felipa Moniz es de la tercera mujer y Zeu es de la segunda mujer. Roger Sofar, recibido, bien. Y sobrina de la tutora, en fin. La pregunta es, ¿estuvo solo Colón en España? No. Colón tuvo relación con la monarquía española y con la monarquía portuguesa de una manera clara y evidente para mí. ¿Qué les voy a decir a ustedes del puerto de Palos estando así? Casi me da vergüenza. Estuve por quitar la transpa, pero... Bueno, Palos era el Sagres español. Vamos a resumirlo ahí. Estaba en las rutas básicas de ese mundo que había en ese momento, mediterráneas, atlánticas, africanas, hasta el Tratado de Alcasovas, que se les acabó el chollo a los palermos de bajar a África, y europeas. Los reyes católicos lo compran en 1492 con impuestos a los puertos. El 4 de junio empiezan a comprar el puerto de Palos a base del almojarifazgo en Huelva, en San Juan del Puerto, los préstamos de Juan Otto Berardi, en el condado de Niebla y en el señorío de Mover. ¿Qué quiere decir esto? Juan Otto Berardi era un banquero al que le prestaba dinero a los reyes. Los reyes querían estar a bien con él. Berardi tenía muchos deudores en esta región, en esta zona, y puso a la justicia de Castilla para que le ayudasen a Berardi a cobrar los préstamos. También esta zona puso las dos carabelas, y precios tasados a todos los productos que se llevaron las carabelas para el descubrimiento, los tasaron los reyes. Esto hay un estudio magnífico del historiador González Cruz que habla cómo se pagó los 16 millones y pico de maravedíes que costó comprar el pueblo de Palos. Esto era nuevo hasta ahora, se sabía que habían pagado ese dinero, pero lo que no se sabía es cómo se habían recolectado. Se habían recolectado con los impuestos de la Ribera del Tinto y de los puertos atlánticos andaluces. De ahí salió. O sea que la importancia de toda esta región en que saliera esa expedición a navegar es vital. Hablaremos de ello. Y además, ¿por qué se eligió Palos? Lo dicen las casas. Porque había aquí los mejores hombres de mar, era la Armada de Castilla. Cuando había guerra salía a los 30 carabelas de Palos a pelear. Tenía conocidos Pedro Correa, segundo gobernador de Porto Santo, casado con otra Perestrelo, Briolanga Perestrelo, casado con Muliar, un aragonés o un flamenco que vivía en San Juan del Puerto, Fray Juan Pérez García Hernández, el físico de Palos, Pedro Vázquez de la Frontera, descubrió las islas de Flores y Corvo, el pueblo debía 2 carabelas a la corona y porque había 3 hermanos que eran los Pinzón. Esas son las razones por las que vino Colón precisamente aquí, de todos los puertos que podía haber elegido para salir, porque era el mejor puerto de España y el más preparado, el que había los nautas más eficaces y más similares a los portugueses, que eran los mejores de la época. Fray Juan Pérez y Fray Antonio de Marchena, desde el siglo XVI, porque un cronista, Geraldini, juntó a los dos en uno solo, han sido una sola persona hasta el siglo XIX. Entonces, José María Asensio y otro cura, el padre Col, consiguieron deslindar y dijeron, no, son 2 personajes diferentes. Uno es Juan Pérez y otro es Marchena. Juan Pérez es el que va a la reina y le dice, vuelva otra vez a llamar a Colón, que tiene un proyecto muy interesante. Si no es por él, no viene. Su vida, pues no está clara. ¿Qué rango tenía cuando estaba en la Rábida y lo vio Colón? Y si estaba en la primera visita a Palos del 85 o no, eso no está claro, pero no afecta mucho a este problema. También hay dudas si fue al segundo viaje o no. Hay un padre Simón que dice que sí, pero yo creo que no. Y Marchena es uno de los 2 que llamó Colón frailes constantes. ¿Qué significa? Que siempre lo apoyaron desde que los conoció. Uno fue Marchena, que era el fraile astrónomo, y el otro parece que fue Fray Diego de Deza, que si van alguna vez a Madrid al monumento a Colón, uno de los laterales se ve una imagen de Colón hablando con Diego de Deza. Fue fundamental, ya lo hemos dicho antes. Dice de Marchena, el único a quien Colón comunicó sus secretos en puridad, es decir, en secreto de confesión. Posiblemente lo que vamos a hablar ahora del prenauta, pues se lo dijo a padre Marchena, por eso también el padre Marchena lo apoyó desde el primer momento ante los reyes católicos. Dicen que era un gran astrónomo y Colón, no se sabe por qué, se lo piden los reyes que lo lleven en el segundo viaje porque fue alguien que lo apoyó permanentemente, pero no lo lleva al segundo viaje. ¿Por qué no lo lleva al segundo viaje? El historiador Juan Manzano tiene una teoría y es que dice que como a la vuelta venían enemistados Colón y Pinzón, Pinzón se refugia en la Rábida y dice que entonces era prior o guardián, como se dice, Marchena. Yo creo que no era, pero bueno. Y que como le dejó alojar allí a Martín Alonso Pinzón y Colón lo quería
detener, entre comillas, pues le jura odio eterno y no lo lleva en el segundo viaje. ¿Fue verdad o no fue verdad? No lo sé. Lo que no entiendo es por qué la ingratitud de habiendo sido un hombre fundamental para su expedición no lo llevara en el segundo viaje después de haberlo pedido los reyes. Ojo. Nada, no pasó nada. Bueno, tenemos que hablar del prenauta. Yo hablo mucho del prenauta. Yo le decía hoy al presidente de la Sociedad Colombina que estoy convencido de que me voy a morir, que hubo un prenauta. Y si no lo hubo, Colón sabía que a 750 leguas de la isla de La Gomera había una isla en la que había oro. Y como tenía un error de 10.000 kilómetros con respecto al diámetro del mundo, es decir, para Colón no había el Pacífico. Bien, pues él sabía que a esa distancia estaba la India, que él decía. Pero él realmente lo que buscaba era la Española, y en la Española había un punto que había oro. Y eso es por las razones por las que salió Colón y por las que estuvo 7 años mendigando por España hasta que por fin, porque nadie le puede negar la paciencia y la perseverancia que tuvo, salió a navegar. Bien, ya saben la historia del prenauta, que es básicamente que una carabela, corriendo terrible tormenta, llegó a Venezuela, al Golfo de Paira, básicamente. Y luego al regresar pasó por la República Dominicana actual, por la Española. De allí se volvió, pero como no sabía el régimen de vientos, cogió rumbo directo no hay viento. Entonces estuvo mucho tiempo en la mar, se quedó sin víveres y llegó medio muerto, ¿a dónde? A Porto Santo. ¿Quién estaba en Porto Santo? Colón. Le contó su secreto y murió en sus brazos. Entonces estaba absolutamente convencido de dónde estaba la tierra que tenía que ir. Y eso lo dicen las casas. Cuando él se determinó, tan cierto iba a descubrir y hallar lo que halló, como si dentro de una cámara con su propia llave lo tuviera. ¿Qué se puede decir después de que diga esta frase en las casas? Pues eso, pues lo que dice ahí, que estaba seguro absolutamente de lo que iba buscando. Y Colón encontrará en la Sierra de Cibao, eso lo pone este libro. Este libro está descatalogado, no existe, es difícil de encontrar, por no decir imposible. A mí me lo dio un hijo de Juan Manzano, pero hay que leer este libro, o sea... En ese libro, no es cuarto milenio, dice, Colón encontrará en la Sierra de Cibao indios blancos y un nido con pelotas de lombarda en la mina de Santo Tomás, en la República Dominicana actual. Al hacer el fuerte para proteger la mina de oro, encuentran en un nido pelotas de la munición de lombarda, del cañón que se llevaba entonces en los barcos. ¿Eso qué fue? Una seña de identidad que hizo quien quiera que fuera, el prenauta, Alonso Sánchez, quien fuera. Alguien puso allí aquello. ¿Por qué? Porque eso no lo tenían los aborígenes. Entonces, eso no lo pudo poner más que hombres venidos de Europa. También se encontró una cruz de San Andrés y mujeres blancas en el Golfo de Paria. Un codaste, un trozo del timón, de la parte que lo fija al casco de un barco. Y utensilios de cocina en la isla de Guadalupe, una de las Antillas Menores. Y esto lo dicen las casas Hernando, el almirante Samuel E. Morrison y Juan Manzano. Y en las capitulaciones, no quiero terminar, dice la primera frase que es fundamental. Las cosas suplicadas le dicen a Colón, que vuestras altezas dan y otorgan a don Cristóbal Colón en alguna satisfacción de lo que ha descubierto en los mares océanos. Que los extranjeros, los investigadores dicen, se habrán equivocado. No, no se han equivocado, pone se ha descubierto. Eso, o Coloma o el propio Fray Juan Pérez, en el subconsciente, pues quizá no tendría que haberlo puesto, pero lo pusieron. A última hora Colón, antes de que le dijeran que no, contó la verdad a los reyes y dijo, mire usted, esto es lo que hay. Y entonces el que redactó puso esa frase, el que ha descubierto los mares océanos. Alguien ya ha estado allí. Bueno. Los acuerdos Colón-Pinzón. Hubo un acuerdo verbal o escrito, por el cual Colón le daba el 50% de todo lo que descubrieran, tanto en cargos como en mercancías, como en riquezas, como en etcétera, etcétera, etcétera. No leo todo porque si no vamos a tardar mucho. Pero termino, el fiscal Villalobos dictamina en la sentencia de Dueñas que Martín Alonso había hecho con el almirante una escritura sobre el descubrimiento de las Indias. Y como dicen ahí, partiremos con vos como un hermano en dos. Partiremos en dos, dividiremos en dos los beneficios que obtengamos. Si vienes conmigo, me ayudas a conseguir las dotaciones, que no quiere venir nadie, los barcos, la navegación, etcétera, 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 iremos a partes iguales. Eso fue lo que hubo. Fíjense que las casas, el mayor geógrafo de Colón dice, rogóle que fuese con él y sin duda debió prometer algo, Colón, porque nadie se mueve si no es por su interés y utilidad. Y dice, señor Martín Alonso, si Dios nos descubre la tierra, os prometo partir con vos como un hermano. Bueno, si no hubo un acuerdo, pues que venga Dios y lo vea. ¿Y el dinero que le prestó? Pues sí, lo dicen también las casas, prestó
dice Colón o sus hermanos, medio cuento, medio millón de maravedíes, o Colón, o Pinzón, o Martín Alonso, o él y sus hermanos, que fue posiblemente el préstamo más nefasto de la historia, porque Pinzón le dejó eso y si no descubría nada Colón no perdía nada, pero Pinzón lo perdía todo y de hecho lo perdió todo. Perdió su patrimonio, perdió sus amigos, perdió, etcétera, la salud y perdió la vida, claro. Pero no sacó nada. En cambio, Colón, con ese dinero que le dieron, sacó un ochavo luego de los beneficios. Es decir, es un trato absolutamente injusto. No sacaron ningún beneficio. Hay cronistas, hay historiadores que dicen que se le vio a la vuelta a Pinzón tener oro en su casa del que sacó en el río de Martín Alonso. Puede ser. Y también, pero reconocen que Martín, ese oro que sacó, lo repartió con su dotación de la Pinta. Pero lo que está claro es que hubo un préstamo de medio millón de maravedíes mínimo de Martín a Colón. Y por último digo lo que dice el hermano de Colón, Bartolomé, que si por Martín Alonso no fuera, ni la armada se aprestara, ni Colón saliera de puerto, ni las islas se descubrieran. Lo dice Bartolomé Colón, no lo dice un cualquiera. Y ya empieza la navegación. Sale el 3 de agosto, como bien saben, de Palos, se rompe el timón, lo arregla Pinzón. Llegan a Las Palmas, están en La Gomera hasta el día 12 con Beatriz de Bobadilla, una mujer casquivana que, como saben, estaba en la corte, que le hacía ojitos a Fernando el Católico, y la reina, que las tenía tal, le dice, mira, ¿sabes lo que te digo, Beatriz? Te vas a casar con este chaval que se va a Gomera, así que te vas en comisión de servicio a La Gomera. Y allí se fue. Cuando mataron al marido, en las campañas contra los aborígenes, pues se quedó de gobernadora doña Beatriz. Y don Cristóbal le hace varias visitas, en algunos de los viajes vuelve a parar en La Gomera, etc. Zarpan el 6 de septiembre, Colón lleva desde el primer día la doble cuenta de las millas, de las leguas, perdón, para que no se asusten cuando pasen de las que estaban previstas, 750, que pasan, claro. El primer motín llega a la altura de los Sargazos, llevan 10 días y la gente ve los Sargazos y se acongoja. Yo he navegado con el Elcano por los Sargazos y acongoja. Pero claro, un barco grandísimo con motor, etcétera, pues, pero si no lo sabes, yo comprendo que tú ves la niña en esa réplica que hay en el puerto de Santa María, que la veo pasar cuando estoy por allí todos los días, en ese cascarón ves esa cantidad de plantas tan largas, tan feas, etcétera, y es verdad que tienes miedo de que se vaya a parar el barco. Bueno, pero no pasa, no llega la sangre al río y rola el viento además, entonces ven los marineros que hay viento para que puedan volver, es decir, un viento para que puedan regresar hacia el este. 10 días, 20 días después casi, vuelve a haber otro rumor de motín, y ahí lo que hay es un intercambio de cartas entre Colón y Pinzón. No se sabe si en ese momento Colón le enseña lo que él tiene, sus cartas, o de Toscanelli o tal, y si Pinzón le puede enseñar otra cosa que tenga él de lo que haya traído del Vaticano o no, o sí, pero en fin, se vuelve a calmar. Además, alguien ve tierra, que es falsa, pero se calma la situación. Y por fin, el tercer motín, el tumulto sí es grave, es el 6 de octubre, y dice Colón, mira, que dice que si no me vuelvo, me van a echar al mar, básicamente. Entonces van la Pinta y la niña, se abarloan, y muy valientemente Martín le dice que, señor, ahora que me dio docena y échelos al mar, y si no se atreve, yo y mi hermano los abarloaremos y lo haremos. Y Vicente le dice, andemos 2000 leguas, etcétera, etcétera. Y el almirante les dice, bienaventurados seáis. Acuérdense de que estamos hablando del 6 de octubre. Veamos lo que dice Colón el 21 de noviembre. Dentro de unos días, unos meses, aquí les dice, gracias, les dice, bienaventurados, porque les dan 3 días de margen. En esos 3 días aparece tierra, como saben. Pero en esos 3 días, si los Pinzón, los dos hermanos, no intervienen, o se vuelven, o lo tiran al agua. Yo no dudo que lo hubieran tirado al agua. Nace ahí la enemistad entre Colón y Pinzón, porque le fuerzan la mano a que cambie de rumbo, etcétera, etcétera. No lo sabemos. Solo sabemos que fue un momento preocupante. Y Colón pierde la autoridad y le salva de mantener la expedición los dos hermanos Pinzón. ¿Viene ahí de la amistad? No lo sabemos. Bien. Y dice María Montserrat León Guerrero, una historiadora de Valladolid, sin la intervención de los Pinzón, Colón no hubiera llegado a las nuevas tierras. Es decir, que hemos visto que sin Pinzón no sale y sin Pinzón no llega. Llegan a tierra,
Rodríguez Bermejo, y no Rodrigo de Triana, como bien saben, descubre tierra. Es evidente que aunque Colón había dado la orden de a partir de las 12 de la noche, cuando llegasen más de 700 leguas navegadas, no navegasen, Martín no cumple esta orden en este momento, porque está navegando cuando descubre la tierra. Y esto es el 12 a las 12, a las 2 de la mañana, más o menos, pero ¿qué pasa? Pues que el almirante dice que la noche anterior, o sea, la noche de ese mismo día, pero del día anterior, a las 12, 11 de la noche del día 11 y no del día 12, ha visto una lucecita en lontananza. Y entonces, cuando esas albricias, esa recompensa que dio la reina, ofrecía la reina de 19 días a quien descubriera tierra, se la lleva Colón, no se la lleva Rodríguez Bermejo. Y ese jubón que había ofrecido Colón también al primero que lo descubrió, también se lo lleva él, porque dice que la tierra la descubre él, que no la descubre Rodríguez Bermejo. Bueno, decir que aquí Pinzón, como iba adelante, pega 2 cañonazos para avisar a los otros 2, es evidente que iba muy por delante de los... Hay cronistas, que es falso, dice que iba más de 24 horas, yo lo dudo. Tampoco iban a la vista, es evidente. Digo lo de a la vista porque cuando ahora hablemos de la deserción, veremos que no necesariamente iban los barcos a la vista. Iban, pues sabe Dios, a 30 millas posiblemente, pero no iban a la vista. Y fue lo que pasó aquí. Martín iba suficientemente delante, tuvo que parar, pegar un cañonazo y esperar a que vinieran los otros dos barcos para decirles que había descubierto tierra. Bien, y aquí empiezan las vacilaciones de Colón. Fíjense las derrotas que hace, que es curiosa, pero por 2 razones. Primero, aquí está Guanahani, bajan al sur, etcétera, y descubren Cuba. ¿Quién la descubre? Martín también, siempre iba a vanguardia. Pero miren qué recorrido. Llega aquí, no llega ni a la mitad de la isla, y a la mitad de la isla se da la vuelta. ¿Pero por qué se da la vuelta? No iba buscando la tierra del Can, tierra firme, etcétera, etcétera. En primer lugar, Colón se muere pensando que Cuba es tierra firme. Tuvo cambios, era isla, tierra firme, nunca llegó a rodearla completamente Colón. En el segundo viaje da la vuelta, pero tampoco llega al final de la isla. Bien, pero la pregunta es, ¿por qué se da la vuelta? ¿Por qué no sigue? Pues mire, no sigue porque él va buscando una isla. Tiene claro que va buscando una isla, pero sabe más o menos cómo es esa isla, sabe qué fisonomía tiene, qué características tiene. Dice, esta no es la isla que voy buscando yo. Y se vuelve. Y fíjense aquí qué rumbos más erráticos. Bien, y aquí ya por fin cruza. Y aquí veremos ahora lo que pasa, pero fíjense en estos primeros días, porque la indecisión que demuestra en todo este periodo, porque él no sabe a dónde ir. Porque lo lógico es decir, bueno, pero si va buscando tierra, pues muy fácil, ha llegado a tierra, llega a esta costa, voy a costear y voy a ir hacia el oeste, que es donde está la tierra firme, el Asia que él buscaba. Pero no va buscando esa tierra firme, vuelve atrás. Bien, pues eso es un misterio que no tiene ningún misterio, es que va buscando una isla concreta, va buscando sus islas, es una isla concreta, que ahora sabemos que es la española, él le llama Zipango, y luego dice que es el Cibao que le llaman, ese es su Zipango. Bien. Y claro, una vez que llega a tierra y ya es almirante, ya tiene todas las atribuciones y los honores que le han dado los reyes en las capitulaciones, se le sumen los humos a la cabeza y ya no quiere saber nada más de los demás. Entonces, los capitanes el día 20 lo llamen para que baje, desembarque y coja. No quise. Prohíbe rescatar oro. Yo no dejé tomar nada. 65 veces cita Colón la palabra oro. Él acusa a Pinzón de que era ambicioso. Dice, se fue por cudicia. Pero él cita 65 veces la palabra oro. Pero no le dijo a Colón que reclutase a la gente a las dotaciones porque iban a encontrar casas con tejados de oro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver, pues claro, está buscando oro, bien, y los demás también. Bueno, pero dice Juan Gil, un historiador, estaba Colón más preocupado por las letras de cambio que por la ciencia. Pinzón, siempre en vanguardia, descubre Cuba. Y Colón describe, claro, está picado y dice, no, yo descubrí la parte este-oeste, porque cree que es Zipango. Y dice, había minas de oro y perlas y venían naos del Gran Can y de allí a tierra firme había 10 días. Pero ¿de dónde saca esto Colón? Si no ha visto una sola embarcación. ¿De qué embarcación del Can? Bueno, por supuesto, de Marco Polo. Está leyendo a Marco Polo, el Milione, pero ¿ha visto alguna embarcación? El que lea el libro del diario de Colón, literariamente hablando, por supuesto que es fantástico. Es bueno, es bonito para leer. Pero en la realidad de la vida, cuando dice, hoy hemos visto sirenas, son como los que vi en Guinea, pero no son iguales.
Dice, ¿pero qué me dice? ¿Pero cómo que, qué tipo de sirenas ha visto usted? Bien, pues aquí lo visto. Dice que está viendo naos del Gran Can. No hay ninguna nao del Gran Can. En la concepción del mundo del mar de Colón, esta era la concepción, es el mapa de Toscanelli. Él dice que ha salido de aquí, que anda en algún lugar por aquí, piensa que por acá, en esta tierra de aquí, y que está enfrente de estos dos pueblos que están ahí, Zaitón y Kisai, y que tiene previsto ir allí a darle las cartas que le dieron las Altezas para el Gran Can. Tiene ese error de los 10.000 kilómetros que le sobra el Pacífico y piensa que está en la India. Y las casas, pues ya se cansa y dice, esta algarabía de lo que pone el diario yo no la entiendo. Y tiene razón. El 12 de noviembre manda gente a tierra y toma la latitud y dice estar en 42 grados norte de latitud. Yo he leído un artículo del duque actual de Veragua en el que habla de estos errores crasos de la latitud. Hace otro, más adelante, unos días, dice que está en 34. Sin embargo, está en la misma longitud, luego debería estar en la misma latitud, pero dice que está en 34. Y dice el duque de Veragua que puede aceptar esa tesis. Dice, estos 42 grados lo dice para despistar, para que portugueses y otros adversarios no sepan realmente dónde están las tierras descubiertas. Bueno, puede ser. Pero en ese tiempo, aunque era difícil, porque saben que las embarcaciones no tenían un sitio plano, las cubiertas no son planas, son curvas, etcétera, la mar, etcétera, había herramientas, astrolabio para la meridiana por la mañana, la polar por la noche con el cuadrante para sacar la latitud. Y esos errores, pues son 23 grados de error. Perdón, 19, son 1.140 millas, 2.000 y pico kilómetros. Aunque es verdad que él había cogido el Imago Mundi del cardenal de Ailí, con el cual se podía sacar la latitud por el número de horas de sol que había en esa latitud, pero son errores muy crasos. La noche de la varada dice que hay 15 horas de luz, de noche, y son 13 la real. Los exploradores que manda a tierra dicen que no existe la cultura que esperaban y la idea de que están en la tierra del Gran Can se desploma. La fatídica travesía que le llamo yo. A base de hablar con los indígenas les acaban entendiendo, porque la cosa es que acaban entendiendo, en realidad no entienden nada, pero creen entender que hay una tierra que se llama Tierra del Oro, que se llama Babeque, y que es una isla y que anda por aquí, más o menos. Entonces, Colón, una vez que recorre toda la costa de Cuba, decide ir a la isla de Babeque, y aquí pues pasa lo que pasa, que es, en esa sincronura, Martín siempre delante. Colón, por las razones que sea, dice que había un poco de mala mar, entonces pegaría el barco pantocazos. Como saben, la Santa María era la menos marinera de las tres naves, era poco marinera, no aguantaba bien la mar, además había corriente, etcétera, etcétera. Entonces, sin avisárselo a nadie, decide darse la vuelta, y se da la vuelta. Como Martín siempre iba adelante, no vio las maniobras, es izar una bandera, claro. Dice Colón que estaba a 16 millas, dice, estaba a 16 millas y no me vio, pero ¿cómo te va a ver? A 16 millas por 1.480 metros la milla son 23,800 kilómetros, 24 kilómetros, pero ¿por qué te va a ver? Que has izado una señal, una bandera en las vergas de la Santa María. ¿Por qué te va a ver? Bien, pues eso fue todo. Un incidente normal de navegación fue el fin del prestigio de Martín Alonso. En el diario puso esta frase que es lapidaria: lo mató para toda la eternidad. Ese día se apartó Martín con la carabela pinta, sin obediencia ni voluntad, y voluntad del almirante, por codicia. Se fue sin causa de mal tiempo. No es verdad, porque se dio la vuelta. Es mal tiempo y se da la vuelta a Cuba. O sea, otras muchas me tiene dicho y hecho. La pregunta es, ¿cuál es? Desde el 6 de octubre que hay el motín y le dice bienaventurados seáis, hasta el 21 de noviembre que pasa esto, no hay un solo comentario en el diario referente a los Pinzón, a ninguno de los dos, mucho menos a Martín. Entonces, ¿cuáles son las que le ha hecho? No se sabe. Morales Padrón, un historiador ya fallecido, dice que la frase es sin altura. Sin altura. ¿Tenía Pinzón noticia anticipada de la maniobra del almirante? No. ¿Empleó Colón los medios de un jefe de escuadra? En el libro hay un anexo del reglamento de la escuadra en esa época, etcétera, etcétera. Cuando por causa forzosa e impropia e imprevista se sale de las reglas de la prudente práctica, 5 faroles y es de noche, disparo de 1, 2 o 3 cañonazos que ponían las ordenanzas navales, no. ¿De quién fue la culpa de la separación?
La niña vio las señales. ¿Por qué no habría de verle la pinta? Pues por eso, porque a 24 kilómetros no se ven. Y un faro se ve hasta 30 millas y no se ve la 31. Pinzón en la travesía nunca se separó. Y después del descubrimiento, ¿qué más daba una isla más? Es verdad. En la noche de autos era la ocasión más remota para irse, porque no sabía que Colón se daría la vuelta. No sabía que se iba a ir. Entonces, ¿por qué lo acusan de irse? Si no sabía que se iba a ir, para atrás Colón. Había hipotecado su patrimonio, Martín, y su prestigio, y era responsable del embarque de todas las dotaciones. ¿Para qué irse? Y Pinzón podía haberse separado con Vicente y dejando solo a Colón y con sus vizcaínos, suponiendo que estos quisieran, pero nada de eso pasó. La relación Colón-Pinzón no se puede llevar al plano de las relaciones entre un jefe y un subordinado. O sea, no se puede poner un almirante actual, no es eso, no es eso. Colón iba ahí de almirante, sí, pero era más un grado honorífico. Salieron de Palos como capitán mayor. Y sobre todo, muy bien, sería almirante, pero bueno, vamos a ver. El subordinado, en este caso, le ha dado los buques, le ha reclutado las dotaciones, ha prestado fondos y ha evitado el tercer motín y que lo tiren al agua. Y sin él no hubiera zarpado y no hubiera llegado. Y lo más importante, Colón ha hecho un trato con su subordinado, que si vuelven irían a medias, etc. Y dice Ortega, el padre Ortega, Colón se sirve de ellos, de las personas, mientras les necesita. Después a nadie perdona. Además, Ortega sobre esto dice, pero vamos a ver, supongamos que fuera cierto que se quiso ir. ¿Qué hubiera pasado? ¿No habían hecho un pacto para ir a medias? De acuerdo que fuera superior, pero no había hecho un pacto, no tenía derecho a explorar, suponiendo que fuera verdad que no vio las señales de que se daba la vuelta. Bueno. ¿Y qué pasó después? Pues Varela Marcos dice que hay dos opciones. Una que es la normal, que es que de Babeque siguió a las islas Caicos y Turcos. He tenido la curiosidad de mirar por qué se llaman así, este nombre tan raro. Y Caico significa cadena de islas en taíno, y Turcos es por un cactus que vive en las islas y que tiene un bonete en la parte superior, y entonces a esa planta se le llama Turcos, entonces así se llaman las islas. Bien, entonces iría y caería al puerto de Martín Alonso, y ahí pues estaría 46 días. Y la otra opción, que es audaz, de Varela Marcos, pasó por en medio del Canal del Viento. Tiene sentido porque habría ido a ver si por esta zona estaba Colón, con la niña. Pasó por Jamaica, el norte, el sur de la Española, Puerto Rico, y de vuelta encontrada, a la altura de Montecristi, se encontró a Cristóbal Colón. ¿Qué pruebas hay para esta segunda? Pues que Colón, en el segundo viaje, habla mucho de Jamaica como si hubiera estado en Jamaica cuando él nunca había estado. Y es posible que fuera porque las dotaciones de Pinzón hablasen de Jamaica y de lo mismo de Puerto Rico, pero efectivamente es difícil saber cuál de las dos rutas pudo haber seguido. Entonces, ¿qué hace Colón? Colón regresa a Cuba, se lo toma con calma, llega el 24, zarpa el 5 de diciembre hacia la Española, está en la costa norte de la Española, e empieza a encontrar oro. Primero poco y luego mucho y luego más. Y luego le dan rumores de que hay un sitio que se llama Cibao, en esa misma isla en la que hay mucho oro, y viene mucha gente a coger oro de allí. Y claro, entonces ya pierde la cabeza, y por perder la cabeza pierde la embarcación. En la noche del 24 al 25 de diciembre, que eso es calendario juliano, pero en calendario el actual que tenemos, gregoriano, habría sido el 2 y el 3 de enero. Bien, la Santa María varaba sobre un arrecife o banco de arena en la bahía de Cabo Haitiano, al noroeste de la Española Haití. ¿Por qué esa navegación de noche entre bajos, aguas poco profundas, sin viento y con corriente? O sea, es el cóctel perfecto para varar, así de claro, y más de noche. Bueno, pues porque le habían dicho que había oro. Y entonces esa era la razón de navegar ahí. Además, cuando vuelve a Mártir de Anglería, Colón le confiesa que él había encontrado en esa isla no solo el Cibao del Prenauta, sino el Ofir de Salomón. El Ofir de Salomón, el reino de Ofir de Salomón, es donde sacaba el oro Salomón, son las minas de San Cristóbal que están al sur de la isla de Santo Domingo. En la mayoría de los relatos del descubrimiento, la varada no se cita, dice la historiadora Cazorla Poza. Entonces, navegando con poco viento, ¿cómo fue la varada? Pues dice eso, que era de noche, poco viento,
estuvo hasta el primer cuarto, estaba de guardia Colón, es importante esto. Y se echó a dormir, porque hacía 2 días y una noche que no había dormido. Y lo dice así de claro. O sea, en un juicio, es que no hay más que discutir. Yo he estado ahí en el libro, hay qué guardias se pueden haber hecho, a qué hora fue el Horto, a qué hora fue el ocaso, cuándo empezó la primera guardia, quiénes montaban la guardia en la Santa María, que eran el piloto, Colón y Juan de la Cosa, posiblemente también el contramaestre. Bien, pero es igual, porque al final lo dice, él confiesa, dice, estaba yo de guardia y me fui a dormir porque llevaba 2 días sin dormir. Y dejé a un marinero, y el marinero le dejó la guardia a un grumete, que dice, y se disculpa, que yo siempre había prohibido hacer eso. Oiga, se queja. Bien, pero el hecho es, ¿quién estaba de guardia? Cristóbal Colón. Pero él echa la culpa al maestre, dice, dicha era la guardia. No es verdad, la guardia era de Colón. Él no dice cuando se fue a dormir que dejara a Juan de la Cosa al frente, no, ni que lo llamara, no dice nada. Me fui a dormir, dejé a un marinero y el marinero se lo pasó a un... Y así fue la historia. La varada fue cerca de la pleamar, la mayor maría del siglo, mala suerte también, a las 4:25 de la mañana, porque dice el diario, justo cuando varé empezaron a bajar las aguas. ¿Qué quiere decir? Que empezó a bajar la marea luego. Varó en plena pleamar. Y como fue la pleamar más grande del siglo, que hay que tener mala suerte también, pues fue de 75 centímetros, 71,3 centímetros. Y eso fue lo que impidió sacar a la nao de varada. Los datos que doy aquí son nuevos, porque yo creo que no los he visto en ningún otro, salvo el de Cazorla Poza, pero estos están reformados, digamos. Los datos me los ha dado el observatorio, los astronómicos, y el Instituto Hidrográfico, los de mareas. Y dice el diario que se abrieron los conventos. Los conventos son las junturas que hay entre la tablazón del forro de la embarcación. Quiero decir que no hubo un boquete, no fue un boquete. Fue la tablazón donde va la brea, hubo por ahí fisuras y empezó a entrar el agua. Y la nao se perdió. Esto es un poco cómo fue el recorrido. Salieron de la bahía de Acul, aquí le dicen lo que al otro lado hay oro, sale, pegan unas bordadas, aquí se va a dormir, más o menos, don Cristóbal. Por aquí dejará el marinero la nao al grumete y el grumete pierde el rumbo. Fíjense dónde iba la niña iba bien, el grumete pierde el rumbo y si no hubiera dado con el bajo hubiera hecho el primer desembarco anfibio de la historia. Quiere decir que hubieran llegado a tierra en cualquier caso. No tenía salvación. Además, fíjense, las corrientes tiraban para tierra también, los vientos, etcétera. O sea... Bien, solo por curiosidad, el sitio donde varó actualmente, fíjese dónde está, esto fue el punto de varada, y todo esto es tierra ya hoy en día. Esto es el ancla, que sé que lo ha pedido Huelva, pero los haitianos dicen que no tragan y que si no nos la quieren dar. Bueno, muy bien. Pero bueno, que el terreno está completamente distinto, como ven. Aquí Colón tampoco se porta bien, porque es evidente que la niña tuvo que ayudarle con la propia niña, con la carabela, con el batel, con el bote pequeño, pero no nombra a Vicente Yáñez ni una sola vez. Lo único que dice es los de la carabela, la barca, los marineros, la carabela. Él dice que todo lo hicieron los indios, con las piraguas de los indios. Y claro, es imposible, con la manga que tiene una canoa, no puedes meter cosas pesadas que llevaría la nao, llevarlos a tierra, no. ¿Por qué no los quieren ni nombrar? No lo sé. De verdad, es una cosa extraordinaria. Luego también dice que Juan de la Cosa salió corriendo. Pues no, Juan de la Cosa, ¿cómo va a salir corriendo Juan de la Cosa? Un hombre que hace 7 viajes a América, muere luchando con los indios, la partida que iba con él la manda de vuelta a tierra, al barco, para que no mueran todos, él se queda luchando, etcétera, etcétera. Un tío de Santoña, que estaba este verano ahí, en esa guía fantástica, en una noche con sol y moscas, va a salir corriendo Juan de la Cosa a la niña a buscar ayuda. ¿Alguien se lo puede creer? En absoluto, vamos. Y luego dice que corta el mástil, pues también es dudoso, entre otras cosas porque cuando al día siguiente hace tiros de artillería para enseñar a los indios la potencia, etcétera, dice, estaba la nao como salió de palos. Luego, yo no me creo que cortara el mástil. Y hay una cosa que dice un almirante, que los Colón, el duque de Veragua lo cita diciendo que Morrison dice que Colón era un gran navegante, que, bueno, no lo dudo. Pero el mismo Morrison dice esto, está en inglés, ¿no?
no lo he quitado, pero es para que, dice, el almirante no tendría que haberse quedado a bordo del naufragio en una noche en calma, en vez de haberse ido a bordo de la niña con la tripulación. Cuando él hizo eso, tiró la toalla. Bien, y luego, como es un crack, porque don Cristóbal es un crack, porque este desastre lo convierte y dice, en esta española he tomado posesión de una villa grande a la cual puse nombre de Villa de Navidad. En la carta que le manda a Santángel transforma este desastre en que ha fundado un puerto en esa nueva tierra que ha descubierto. Bueno, se quejaba de que, en fin, que se perdió porque no iba Martín delante. No iba Martín delante y dice que esto no puede ser. Pero iba la niña delante, es decir, iba la niña delante, no tiene disculpa, iba la carabela delante, la Santa María iba detrás. Los reyes indemnizan a Juan de la Cosa, prueba de su inocencia. No solamente lo indemnizan, sino que le dan un contrato para que lleve trigo, 200, a los puertos de Vizcaya hasta el año 94 y luego le prorrogan ese contrato sin cobrarle impuestos. ¿Alguien se cree que la reina católica, conociéndola como era, a un hombre que deja la nao y sale corriendo, le va a dar un contrato? Bueno, fue en el segundo viaje de Colón, ¿para qué vamos a hablar más? ¿Puede Colón llevar a un hombre que deserta en el segundo viaje si realmente hubiera hecho lo que dice que hizo? No, es absurdo. Entonces, ¿qué tendría que haber hecho Colón? Fondear, ya está, tendría que haber fondeado. ¿Y cómo navegaba? Pues muy difícil navegar sin viento y con rodaste, sin inercia, no se puede manejar una nave, entonces tenía que haber fondeado, no fondeó, bueno, y perdió la nave, pero eso no lo sabe casi nadie. Nadie sabe quién es Martín Alonso Pinzón y mucha menos gente sabe que la Santa María no volvió. Tranquilos, estamos terminando. La noche del 4 al 5 de enero la pasa Colón en Portocristi, donde concluye que Zipango estaba en aquella isla. Ahí llega gente de Huacanari, que es el cacique que ayuda al rescate de la Santa María, y le dice que le van a traer un dijao, que es una especie de estatua en oro, que dice Vicente, vuesa merced, no nos vayamos, que nos van a traer, y que dice que vale 200 cuentos, pero dice Colón, no, estoy donde quería llegar. Cuando Colón llega a este punto, que es el Bahía de Portocristi, con esta característica que dice forma de tortuga, etcétera, etcétera, sabe que este es el punto que le ha dado ese prenauta, que al llegar aquí, muy cerca, ahora veremos dónde están las Islas de Oro. Sabe que está en el sitio al que iba buscando. Entonces, ya le da igual el dijao, le dice a Vicente, tranquilo, Vicente, ya tenemos todo el oro que queramos, hemos dejado ahí el fuerte de Navidad, sus altezas tienen todo el oro que quieran al lado de su casa. O sea, Colón sabe que ha llegado a donde él quería llegar. Ese día, el 6 de enero, se encuentra con Martín Alonso, se lo encuentra, en fin, es historia larga, etcétera. Tiene lugar una escena, pues imagínense, no agradable. Le dice que por qué se fue, le dice que él no se fue. Martín le recrimina por haber dejado a la gente en el fuerte de Navidad, dice que es un peligro, que eso no se puede hacer, que dejar a esa gente que él ha convencido para que vengan, que los van a matar a todos, como en efecto pasa después. Colón le dice que lo va a colgar y Martín, que yo creo que es una respuesta para el momento que es muy elegante, le dice, eso merezco yo por haberos puesto en la honra en que estáis. Y el 9 de enero dice, partiré a viaje, pues he hallado lo que buscaba. Bien, esto es un poco, esto es el fuerte de Navidad, el Río de Oro, esta es la Isabela que funda en el segundo viaje, esto es Montecristi, este es el fuerte de Santo Tomás, aquí aparecen las famosas pelotas, etcétera, es donde está el oro, este es el Golfo de las Flechas, desde el cual salen para España. Aquí en el Golfo de las Flechas tiene lugar la primera escaramuza entre españoles e indígenas, y esa primera escaramuza la manda Vicente Yáñez Pinzón, según dice la historiadora Cecilia Gould. Vuelven para España, los primeros días son muy buenos de navegación, dice que encuentra túnidos, y dice, deben ser los túnidos que van a las almadrabas del duque en Cádiz. Lo digo esto porque lo dije en Conil y no sabían la frase y la van a poner allí en un museo que tienen, etc. Quiero decir que la gente si se leyeron las cosas, pero no se las lee. Bueno, comienza una gran tormenta, dice que las olas eran espantables, se separan los barcos. Martín, en una navegación fantástica, más bien el hermano, creo yo, es Francisco el que lleva la embarcación aquí, llega a Bayona la Real, puerto español, claro, y anuncia el descubrimiento. Y días más tarde llegó otra carta del almirante
por la cual les hacía saber lo mismo, dicen los reyes. O sea, no hay duda alguna de que la primera noticia la dio Martín en España. Dice la arribada, según los historiadores, María Montserrat León dice que llega el 18, Varela Marcos dice que el 28 de febrero y el pueblo lo celebra el 1 de marzo. Le llaman la arribada. Y es también una historia omitida por la mayoría de los cronistas. Martín se encuentra con su hijo, Arias Pérez, que venía de Flandes, y el 11 de marzo, zarpa para Palos, llega el viernes 15 al mediodía. Y entró el almirante por la mañana y la otra carabela por la tarde, dice Oviedo. Fíjense qué casualidad. ¿Qué hace Colón? Colón, con la misma tempestad, decide parar en Azores. Llega a Azores. Le detienen a la mitad de la dotación porque deciden ir a tierra a darle gracias a Dios a una ermita que había allí y el gobernador los detiene. Después de mucho discutir, los deja ir. Vuelven a coger otra tempestad. Dicen ahí, hay una carta el 15 de febrero que dice que está sobre la mar de Canarias, Colón, cuando está en Azores, y que, en fin, no tiene explicación. La única explicación es que sea una carta falsa que le manda posiblemente la monarquía, el rey Fernando el Católico, para que el Papa supiera que habían estado navegando por aguas españolas y no portuguesas. Pero, en fin, es una carta que no tiene explicación. Es evidente que Colón no fue por Canarias. La explicación, además, es absurda. Dice que estando en Canarias lo cogió un viento del sur y que lo llevó con tanta fuerza que tuvo que pasar Palos de largo y parar en Lisboa. En fin, que no se sostiene. O sea, esa carta, bueno, pues no se sabe lo que es, pero verdadera no es. Colón entra en Lisboa, que estaba prohibido por los reyes entrar en reinos portugueses, el 4 de marzo, o sea, más tarde en cualquier caso que Pinzón, chorrea con perdón al rey de Portugal y dice, mira, si me hubieras dado la expedición, mira lo que hubieras conquistado. Entonces, los cortesanos se indignan y quieren hacerle algo, pero el rey dice que no. Pero, en fin, político no fue, desde luego. Entonces, la navegación de Martín al viaje de vuelta fue más hábil, náuticamente considerada, y sin citar el desacierto político del almirante. Hernando pues lo trata fatal, la llegada a Palos, dice, llegó a Palos el almirante y Pinzón llegó a Galicia y quería ir él solo a Barcelona para dar cuenta a los reyes, pero estos le intimaron que no fuera, sino con el almirante, de lo que recibió tanto dolor y enojo que se fue a su patria y en pocos días murió. En pocas líneas es difícil decir tantas mentiras, porque saben que nada de esto pasó. No hubo ninguna carta contestándole, porque no había forma humana de que un mensajero desde Barcelona a donde fuera, a Bayona, llevara una respuesta. O sea, no hubo ninguna respuesta de los reyes diciendo que no fuera en absoluto. Y todo lo demás, pues menos. Martín Alonso fue a parar con su carabela a Bayona. Es de creer, esto dice Las Casas. Padeció grandes tormentas y a los pocos días murió y no se me ocurre más que decir. Eso dice el cristiano obispo de Chiapas, que no demuestra tener mucha cristiandad ahí. En la llegada a Palos, ¿qué fue lo que pasó en realidad? Pues que la reina Isabel mandó un mensajero que fuese Martín Alonso a verla, para gratificar y remunerar sus servicios. Y cuando vino a Palos era fallecido. Y la reina recibió mucho enojo. Eso te dicen los pleitos. Y dice Duro, sepultóse con el cuerpo la memoria. Y es verdad. Se sepultó y ahí se quedó la memoria de él, hasta el día de la fecha. Y posiblemente seguirá. Fue Vicente a la corte de Barcelona, dice Manzano, por llamamiento de los reyes, y sin el beneplácito de Cristóbal Colón, a quien debió contrariar mucho la presencia del Palermo en la corte, dice Manzano. Dice Oviedo de Vicente, uno de los hombres que mejor entendía su arte. Aquí ven a Colón en Barcelona y Martín siendo enterrado en la Rábida. Los pleitos, hubo pleitos hasta el siglo XVIII, solo decir que el fiscal decide que el descubrimiento es cosa de dos, los Pinzón renuncian a su parte, con lo cual la corona, al renunciar a los Pinzón a su parte, deciden, muy bien, pues entonces la otra mitad que queda, todos los beneficios que te doy no son así. Te doy Jamaica y te doy el ducado de Veragua y una renta suculenta de tantos ducados al año, eso sí, si eran mujeres menos, 500.000 a cada mujer, y 3 millones si eran hombres. Como solo había uno y 4 mujeres, pues... Pero en fin, esas discriminaciones ya las había entonces. Y suprimen los cargos de virrey y gobernador de las Indias. Sin la intervención de Martín y sus hermanos es dudoso que la expedición hubiese zarpado, y seguro que la flotilla hubiera regresado sin descubrir tierra. Colón incumplió su pacto de ir a medias.
La separación de Martín fue un accidente de navegación. El tornaviaje, desde el punto de vista náutico y político, fue mejor y más hábil por parte de Martín. En la pérdida de Santa María, la participación de Vicente fue ejemplar. Se debe reclamar el descubrimiento de Brasil por parte de Vicente, de Áñez Pinzón. No se ha hecho justicia con Martín y sus hermanos, ni con los pueblos de la ribera del Tinto en esta navegación crucial. ¿Qué pasó con las carabelas? La Niña, alias Santa Clara, fue el mejor barco de la expedición y tuvo una historia larga y dramática. En el 94 pasó a propiedad de la corona y fue al segundo viaje de Colón. Resistió un huracán, regresó con la India, la primera carabela construida en América. Navegó por el Mediterráneo, fue tomada por un corsario en Cagliari, participó en el tercer viaje de Colón en el 98. El almirante Morrison, ya citado, la consideró uno de los barcos más grandes de la historia universal. Ya le he dicho al presidente de la Asociación Colombina que podíamos poner una pinta o una niña en la plaza de Colón. ¿Por qué no? En bronce, tamaño natural, pongámosla. Bien, la pinta en Madrid. La pinta fondeó en la ría del Tinto, a escasos metros de donde fue enterrado Martín. Y poco a poco sus restos, al igual que los de su capitán, pasaron a formar parte de la tierra que los vio nacer. A Castilla y a León, nuevo mundo dio Colón gracias a Pinzón, dice don Cesario Fernández Duro. Gracias por su atención y perdón por la extensión del tiempo. Mi coronel, Juan, muchísimas gracias por esta fantástica presentación que has hecho de un libro pues, que, a pesar, como decía, de su extensión, es apasionante, ¿no? A continuación voy a pasar la palabra al presidente de la Real Sociedad Colombina. Eugenio, por favor. Muchísimas gracias, subdelegado. Querido Juan, me has ilustrado de una manera tremenda. De hecho, en la Junta Directiva no solamente la Junta Directiva de la Sociedad Colombina, sino que alguna sociedad de la Colombina siempre, cuando celebramos, tenemos por costumbre las sociedades colombinas celebrar lo que llamamos la rememoración del voto colombino. Es decir, en el tornaviaje, en esas tempestades que los marineros se encomendaron a la Virgen de la Cinta y también, entre otras vírgenes y tal. Y entonces, esta socia de la Colombina, que además hoy está aquí, que se llama Rosy, a la que quiero y aprecio un montón, siempre me dice, ¿te has dado cuenta, Eugenio, que siempre le tocaba el garbanzo a Colón? Es curioso, ¿no? En fin, bromas aparte, ante todo, lo que quiero es agradecer al alcalde de Palos de la Frontera, Carmelo, que hoy está aquí con nosotros, el hecho de que nos haya permitido estar aquí en estas instalaciones tan emblemáticas de la Casa de Martín Alonso Pinzón. Cuando el subdelegado de Defensa hace unos meses me comentó la posibilidad de hacer esta presentación conjunta, rápidamente lo primero que pensé, digo, no puede haber otro lugar que no sea la Casa de Martín Alonso Pinzón, que además es el primer lugar, desde que soy el presidente de la Sociedad Colombina, el primer lugar donde quise hacer la primera junta directiva de nuestra sociedad. Y lo quise hacer porque realmente la Sociedad Colombina como tal es una sociedad que no de ahora, sino desde sus orígenes hace más de 130 años, desde 1880, ensalza la importancia que tuvieron los marineros de Huelva en el descubrimiento de América. Nosotros los defendemos a todos, los exaltamos a todos. El presentador del libro, que estoy convencido que va a ser un libro súper interesante y que además que tengo mucho interés en leer, ha hablado de personas en los que ha tomado como referencia o base en las investigaciones que ha hecho para realizar el libro, como por ejemplo Jesús Varela. Marcos, entiendo que es Jesús, que es profesor de la Universidad de Valladolid, es el director del Centro de Estudios Colombinos, con el que me une una gran amistad. Ha hablado también
de personajes históricos de la sociedad colombina, como puede ser Marchena Colombo. Marchena Colombo, como todos sabemos, y aquí es muy conocido por el cariño y el tiempo que le dedicó al monasterio de la Rábida y a ensalzar el hecho descubridor. Marchena Colombo, junto con la Junta Directiva de la Sociedad Colombina, no de ahora, sino hace casi aproximadamente, fue a principios del siglo pasado, se empeñaron en que el canal que separa Cuba de, creo que es Cuba y República Dominicana, ese canal, que se le denominara el canal de Martín Alonso Pinzón. Hay un organismo dentro de la Unión Europea donde se regula, donde se establece. No sé exactamente dónde es, porque esta información yo la tengo de unas actas de la sociedad colombina de la época, actas que todos aquellos que quieran consultar a través de SPACE, la UNIA, están digitalizadas y están abiertas al público, y lo pude comprobar. También seguía del Padre Ortega. El Padre Ortega fue el prior que en el siglo pasado, cuando en las celebraciones del cuarto centenario del descubrimiento de América, intervino participó y hizo un libro maravilloso de 4 tomos, que además siempre nosotros el primer contacto, porque como todos saben, tenemos, aparte de tener como presidente honorario de la Sociedad Colombina al alcalde de Palos, también al duque de Veragua, el descendiente de Cristóbal Colón, tenemos al almirante de la flota. Cada vez que viene un almirante nuevo siempre le damos los 4 tomos del padre Ortega, porque entendemos que es un referente sobre el tema del descubrimiento. También he hablado de mi querido amigo David, que hoy nos acompaña y está aquí, el presidente de la Asociación de Estudios Iberoamericanos, también de Luis de la Prada, gran amigo, socio de la Colombina. Es decir, querido Juan, la mayoría de tus fuentes, directa o indirectamente, tienen una relación con la sociedad colombina, tienen una relación con Huelva, tienen una relación con Palos, y con lo cual yo, como presidente de la sociedad colombina, la verdad es que estoy muy contento y estoy muy orgulloso. Te quiero dar las gracias por ese esfuerzo que haces a la hora de difundir el conocimiento hacia un personaje como es Martín Alonso Pinzón a través de este libro. Estoy convencido de que tendrás mucho éxito, estoy convencido de que venderás muchos libros, que es importante, estoy convencido que te saldrán muchas críticas, algunas que pueden ser que sean razonables y otras probablemente no, porque las tienes muy bien documentadas, pero en cualquier caso se va a hablar, que a fin de cuentas es lo importante, que se hablen de las cosas y que se hablen de los personajes, y que no te encuentres tú viniendo de Madrid en el AVE con un chaval o un señor y que le preguntes por Martín Alonso Pinzón y no sepa ese señor quién es Martín o quién fue Martín Alonso Pinzón. Como os he dicho antes, la sociedad colombina siempre ha tenido como finalidad la ensalzar esa importancia que tuvieron todos los marineros de Huelva en el descubrimiento de América, pero también potenciar el estudio y la difusión de todos los trabajos que contribuyan al conocimiento de la gesta colombina. No cabe duda de que este es un trabajo que contribuye al conocimiento, porque hay que ver todos los puntos de vista y, sobre todo, la historia es igual que el idioma. El idioma no es algo que sea fijo. El idioma va cambiando con el tiempo y va cambiando según las necesidades, y la historia igual. Y entonces siempre es todo aquello que sea un estudio, que sea razonable, será bueno para el conocimiento de todos. En esta labor que hace la sociedad colombina siempre, no quiero irme sin decirlo, siempre vamos acompañados y de la mano de una sociedad amiga, hermana, y que nos une unos grandes vínculos, no de ahora, sino de hace más de 100 años, que es la Sociedad Palófila Pinzoniana, y que hoy su presidente está aquí y nos acompaña. Por todo ello, y ya finalizo, querido Juan, te agradezco tu presencia, tu presentación, te deseo el mayor de los éxitos en este libro. Espero que no sea el último, y a ver si puedes hacer alguno más de Vicente y de Francisco Yáñez Pinzón, que son hermanos del codescubridor de América, como bien has dicho. Y muchísimas gracias a todos por estar y acompañarnos en la presentación de este libro. Ya.
Sí, no quería, es que no sé si va a haber, hemos quedado que va a haber un turno de alguna pregunta, nada. Lo digo por el tema de que habíamos traído un símbolo, el símbolo de nuestra sociedad. Ya todos nos conocéis, a la sociedad colombina, sabéis que, me voy a levantar, lo voy a coger. Me voy a sentar mejor. Juan, hemos traído un símbolo de nuestra sociedad. Es algo que nosotros, a todas aquellas personas que apreciamos y queremos, siempre tenemos este pequeño detalle. Este es el monumento a Colón, que está en la punta del Sebo, en Huelva. Es un monumento que, de alguna manera, la sociedad colombina, hace unos pocos de años, de alguna manera contribuyó a que se pusiera allí. Y lo mismo que es el monumento a Colón, a mí me gusta llamarlo el monumento de la fe, el monumento a la fe descubridora, porque realmente, aunque sea el monumento a Colón, la escultora lo que quería era plasmar que el descubrimiento no solamente fue tierras nuevas, riquezas nuevas, también fue la propagación de la fe. Por eso, te lo voy a dar. Quiero agradecerle a Juan también esta conferencia que nos ha ilustrado, que nos ha dado, y sobre todo porque para los que somos de Palos de la Frontera, cada vez que se habla de los personajes históricos, y vamos a tener oportunidad de, en breve, continuar y hablando de ellos, cada vez que se habla de los personajes históricos, para nosotros nos engrandece, parece como si fuéramos algo nuestro, algo de nuestra propia familia. Así que te queremos agradecer esta conferencia con un recuerdo de nuestro municipio, que es la fontanilla que es la fuente de donde se aprovisionó de agua las Tres Carabelas. Así que, para que lo tenga en tu despacho, un recuerdo de nuestro municipio de Palos. Aunque no sé si tendrás tiempo, pero como viajas tanto en el AVE, sí, pues en cada viaje que lees un capítulo. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Bueno, ya para ir terminando, Miguel, por favor, quería agradecer una vez más al alcalde de Palos, a su ayuntamiento, agradecerle el trato que nos ha dispensado desde que, en particular desde que yo tomé posesión como su delegado, y en concreto con facilitarnos de la manera tan generosa que ha hecho, ofreciéndonos esta casa y el buen recibimiento que nos ha dado su corporación municipal. Desde el primer momento que tuve la oportunidad de hablar con Rafael Bonilla, todo han sido facilidades, alcalde, y como te digo, agradecerte el apoyo que das a la subdelegación de defensa, precisamente la difusión de la cultura de defensa en este caso, porque Pinzón no dejó de ser un marino español. Muchísimas gracias, alcalde. Un recuerdo. Lo abrimos, ¿no? Por favor. Pues nada, con esto hemos terminado el acto.
Alcalde, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este día tan importante para todos los que estamos aquí. Y ahora creo que nos vamos a tomar una copa donde tendréis la oportunidad de seguir, de preguntarle al conferenciante sobre su libro. Gracias.